Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Frielay y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión quiero platicarles de un libro que recién salió este año, se llama Violeta y lo escribió Isabel Allende. Va en resumidas cuentas de la vida de una mujer que nace en 1920 y muere en 2020, es decir, nace y muere entre pandemias. Quizá una de las palabras más cercanas a lo que me llevó este libro es a mapear como esta historia. La estoy viendo como una especie de cartografía y una de las frases que quiero resaltar antes de empezarles a hablar de este libro es la siguiente. Esas mujeres del campo me enseñaron que el coraje es contagioso y que la fuerza está en el número. Lo que no se logra sola se consigue entre varias y mientras más sean, mejor. Estoy muy emocionada por empezarles a hablar de este libro, así que vamos a empezar. Para hablar de Violeta tengo que hablar de Isabel Allende, su autora. Isabel Allende nació en Perú, luego se fue a Chile, de donde fue exiliada y actualmente vive en California, Estados Unidos. Isabel Allende ha dicho en reiteradas ocasiones que ella siempre se ha sentido como una eterna extranjera. ¿Por qué menciono todo esto? Porque cada que leía Violeta veía un montón de la influencia de la propia vida de Isabel Allende a lo largo de varios puntos de los cuales les voy a hablar. Quiero empezar por el principio de Violeta. Me parece que desde que inicia, la novela nos recibe así con brazos abiertos de par en par. ¿Por qué? Porque inicia con una carta. Es decir, hay un primer rescate del género epistolar a partir de esta frase: querido Camilo. Entonces, de repente cuando empecé a leerlo me sentí como si estuviera entrando en un salón accidental de X lugar y alguien me dijera, oh, claro, te estábamos esperando, me agarran del brazo y mocos. Entonces ahí entro a una narración bastante íntima, porque no solamente es el querido Camilo, que el querido ya tiene un montón de carga afectiva, sino que además nos dice luego que la intención de esta novela, en palabras de Violeta, es dejar un testimonio. Entonces, a partir de esta interpelación directa del querido Camilo, así que ni siquiera hay un preámbulo ni nada, solo querido Camilo, la intención de estas páginas es dejarte un testimonio, me parece que nos empieza a recibir de manera íntima y directa en este mundo que va a ser la propia vida de la protagonista, Violeta. Y para empezar, ¿quién es Camilo? Bueno, pues la identidad de Camilo se revela como ya casi al final del libro. Pero lo que importa aquí no es tanto quién es Camilo, que claro que es importante, pero sino lo que Violeta nos va a contar a lo largo de las páginas, de las 300 y cacho de páginas que son. Al inicio mencioné esta palabreja que es cartografía. ¿A qué me refiero con cartografía? ¿Y por qué Violeta me recordó como una especie de cartografía? Quiero ver como estas cartografías como en esta forma de mapear una historia. Y en estos mapas conectarlo con otros caminos. Estos otros caminos a los que me conectó fue con El murmullo de las abejas de Sofía Segovia, por múltiples elementos. Ya les dije antes, Violeta nace en 1920 en la pandemia de la gripe española. El murmullo de las abejas tiene una parte de la narración bastante importante que se desarrolla justamente en la epidemia de la gripe española, pero El murmullo de las abejas está tratado aquí en México, mientras que Violeta está tratado en un país genérico de América del Sur. ¿Por qué digo genérico? Porque en toda la narración Violeta nos va diciendo mi país, mi país, mi país, el país, pero realmente nunca se especifica qué país es. Isabel Allende en una conferencia de prensa dijo que esto había sido muy a propósito debido a los antecedentes históricos de un montón de países latinoamericanos y no quería solamente restringirlo a un territorio específico para que la narración fuera muchísimo más inmersiva, y creo que lo logró bastante bien. Pero la verdad es que a pesar de que está muy bien logrado esta ambiguación territorial, todo el tiempo me recordaba a Chile, porque creo que Chile es una de las médulas que conforman la identidad de Allende. Violeta nace justo en 1920 en esta pandemia de la gripe española y nace en una familia relativamente acomodada, hasta que la crisis económica y la muerte de un ser querido hace que pasen como de esta cuna de oro a una tierra desplazada, de tierra de nadie, donde el viento da la vuelta. Ahí va a dar Violeta y su familia, claro está. Quiero empezar
con cómo se va dando el tratamiento de la muerte a lo largo de la novela, porque la muerte es un tema bastante importante, no solo porque por este periodo entre pandemias, sino en el tratamiento que se le da. Al iniciar en este brote de la gripe española, y tal como lo vemos ya mismo, la muerte está cargada como de esta falta de ritualidad, es una muerte choqueante de la que hay muy poco tiempo para recuperarse. Solo es la muerte existiendo sin ninguna ritualidad que acompañe a las personas en este proceso de duelo. Entonces, justamente con ese tratamiento inicia la muerte en la gripe española. Y en esta muerte que hace que la familia de Violeta, junto con Violeta, tenga que ser desplazada, es una muerte igualmente choqueante, pero que sí hay como apenas un atisbo de ritualidad. Y digo que es apenas un atisbo porque está el primer shock, el impacto, y después se tienen que recuperar lo más pronto posible porque lo que no se mueve, se muere. Quiero resaltar que esta novela, a lo largo de toda la narración, pone un montón de relieve el apoyo entre mujeres y la red solidaria que se hace para llevar a cabo no solamente un hogar, sino el entrelazamiento afectivo de toda una familia y de las identidades que forman parte de esa familia. Y en eso de entretejer las identidades y las afectividades, quiero otra vez remitirme al murmullo de las abejas con un personaje muy específico que se llama Torito, aquí en Violeta, pero que me recordó un montón a Simonopio del murmullo de las abejas. ¿Por qué? Porque creo que, más allá de que Violeta sea la protagonista, creo que todo gira en relación a Torito, es decir, todas las afectividades y todo el ámbito emocional gira alrededor de este personaje que es verdaderamente indispensable, ya no solamente en esta cuestión de sensibilidad y de una aura como medio mágica que de repente me remite un poco a esta escritura que Isabel Allende usaba con Clara en La Casa de los Espíritus, sino que Torito es este puente entre no solamente territorios, sino es un puente que une tiempos, que une lazos, y sobre todo que une una narración profundamente emocional a lo largo de todas estas páginas. Incluso creo que también Torito, es que sí, me recuerda un montón a Simonopio, porque Torito es este puenteo también de infortunios, pero también de aventuras y también de este lugar seguro al que puedes acudir, aunque Torito, así como Simonopio, estén como en su rollo. Sí, son como estos metahogares dentro de los hogares de la propia narración de Violeta. Y pues bueno, Violeta inicia como este proceso de adaptación a esa nueva tierra y llega otra muerte. Bueno, no así como luego. Esta tercera muerte me parece que es una muerte catárquica, que me pareció incluso poética. Y esta muerte ocurre como por ahí del primer tercio del libro. Lo menciono porque la ritualidad es ya una parte indispensable de esta muerte, y tal cual en citas de Violeta es como caer en trance y cortar el cordón umbilical con la vida para después liberarse de ella. Esta muerte, que también me parece como muy importante dentro de la narración, me recuerda un montón a el realismo mágico también de La Casa de los Espíritus, no solamente por toda esta ritualidad y esta aura mágica, sino por las visiones que le suceden a esta muerte. Al momento de esta cartografía hay como conexiones con México en El murmullo de las abejas, La Casa de los Espíritus de la misma autora, que me parece que van haciendo un mundo narrativo de lo más conmovedor, pero también de lo más crudo y de lo más ameno, de lo más ameno e inmersivo para nosotros como lectores. Después hay una muerte que me parece que es también importante resaltar, porque es consecuencia directa de una estructura patriarcal, de esta formación del macho y demás, y cómo de repente esta figura no solamente afecta a los hombres, sino también a las mujeres. Entonces va esta otra muerte, es igual de impactante, y creo que es una de las más dolorosas para Violeta, que en la vida real Isabel Allende tuvo una muerte igual de dolorosa para su propia vida. Hay otra muerte que personalmente fue la muerte que más me impactó como lectora, pero esta muerte fue muy significativa por dos cosas. La primera, porque esta muerte es una muerte cómplice que se hace en aras de lograr lograr salvar un mundo, y cómo este mundo, incrustado en un personaje,
tiene una relación íntima con los cambios sociales, con los cambios y las luchas sociales del país en el que se vive, que en este caso es una dictadura. Estoy tratando de no hacer muchos spoilers, pues también quiero darles la oportunidad de irse recio y tendido. Me parece que Violeta es un personaje muy bien estructurado, porque de nacer en esta cuna de oro a ser desterrada, pero luego se logra recuperar, y entonces hay como un camino muy importante que va marcando toda la existencia de Violeta, desde un alejamiento profundo de todo lo que tenga que ver con lo político, a una preocupación y ocupación por estar realmente inmersa en todas estas temáticas sociales, específicamente en las luchas feministas, que guarda íntima relación con las propias causas y luchas de Isabel Allende a partir de múltiples asociaciones que tiene. Hay una cita que quiero compartir con ustedes relacionada con todo esto que les estoy contando, que dice: el viaje de la vida se hace de largos trechos tediosos, paso a paso, día a día, sin que suceda nada impactante, pero la memoria se hace con los acontecimientos inesperados que marcan el trayecto. Esos son los que vale la pena narrar. Y esta cita personalmente me hizo preguntarme y compartirles esta pregunta de qué es lo que nos estamos contando todos los días. Hay un guiño a este poema de Machado, que después Serrat hace la canción de caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Cómo estamos andando por esta existencia, no solamente para los demás, sino para nosotros mismos. ¿Qué nos estamos narrando de nosotros mismos? ¿Qué nos contamos a nosotros sobre nosotros mismos? ¿Y qué es lo que nos ha constituido ya mismo de la forma en la que somos? La historia de Violeta en este tratamiento feminista me trajo un par de frases a la cabeza. La primera, que lo personal es político, y la segunda, que una se hace feminista con su propia historia. Y la transformación de Violeta en ese sentido también me parece muy enriquecedora. Como les comentaba al principio, yo sentí que entré por accidente a este salón de Violeta, y digo salón porque les digo que lo sentí como si estuviera ahí husmeando y de repente alguien me jalara y me dijera: oye, te estábamos esperando, ven, pasa, te voy a contar todo esto, y me daban un tecito y esas cosas. Así se sintió estar con Violeta. Y también creo que es un buen ejercicio de la propia Allende para exorcizar un montón de cosas de ella misma. Y sobre todo cómo a partir de ese exorcismo nos permite a nosotras reflexionar y vernos reflejadas en ciertas aristas sociales, concretamente feministas. Me gustaría saber si ya lo leyeron, si piensan leerlo, si ya lo leyeron, ¿qué les pareció? Eso es todo. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes y espero encontrarlos muy pronto en un siguiente video. Pero hasta entonces, por aquí nos vemos y nos leemos. Adiós.